Traigo esta palabra para ti, para poder darte un rico mensaje que te va a bendecir. Muy bien, dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y luego dice el versículo 6, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, yo te voy a leer como un texto base que estamos hablando acerca de la fe en Cristo. Y te voy a leer Efesios capítulo 3, versículo 11 y 12, como una parte de base en mi tema. Dice así: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son su gloria. Aleluya. Bueno, hasta aquí voy a leerlo y bueno, te invito a que nos regales estos minutos y también por allí pongas en tu hoja, en tus notas, estos textos. Hoy voy a hablarte de un tema que a mí me tiene sorprendido. Es un tema especial, es un tema para muchos podría ser simple, pero tiene mucho sentido. Es algo sumamente importante. Yo pienso que en realidad, después de todo, creo firmemente que es parte de lo fundamental de todo cristiano, de la regla prácticamente de lo que deberíamos de tener en la mente en nuestro diario vivir todos los santos días. Así que bienvenido, amigo que nos escuchas por Radio Vida 1480 AM, a los que están en 94.9 FM, para todos los que están en Facebook Live con Rodiver Montalvo, su servidor, y para todos los que están mirándonos por otras plataformas. Así que bienvenido. Hoy queremos compartirte el tema: ¿estás en la lista? Así, podría ser una pregunta y podría ser prácticamente un comentario. ¿Estás en la lista? ¿O estás en la lista? Así como lo oye. Yo te voy a decir en esta tarde. Normalmente, cuando alguien ha ganado un premio y no lo mencionaron y se pregunta la razón por qué, es algo que me llama la atención a mí, porque podría decir la persona a quien se le cuestiona: simplemente no estabas en la lista. Es increíble, pero ahí se va a dar a conocer la negligencia de su líder. ¿Por qué razón? Porque no pusieron el nombre. Ahora, hay otra historia. Cuando se acerca, por ejemplo, la gente a una fecha exclusiva, cumpleaños, navidades. Normalmente vamos a hablar, por ejemplo, de las navidades. Muchas de las veces los niños le escriben una carta a los papás y le ponen una nota allí como qué quieren, qué quieren ellos que le regalen al fin de cuentas en fin de años. Y verdaderamente se mira, según la costumbre, ¿verdad?, que se realiza en esa cartita, que muchos, desafortunadamente, los padres luego contestan con una respuesta que no debería de ser la correcta y que no debería de ser así, pero más sin embargo suele suceder. Y los niños siempre están a la expectativa y siempre están con un ánimo sumamente extremo, esperando ese regalo, ese momento, y hasta cuentan los días, como le llaman la cuenta regresiva. Y al fin de cuentas, a muchos contestan con un corazón insensible y de esa forma: no, pues la verdad no miró la lista, o tal vez no encontró la lista, la perdió, y honestamente pues solo te trajeron esto. Y pues el niño baja o la niña baja la mirada y tiene una decepción. Lo mismo sucede cuando
Normalmente la persona asiste al dentista o al doctor y nunca hizo una cita y quieren que de inmediato los atiendan en la clínica, pero le toca hacer filas. También lo mismo pasa cuando van a comprar las tortillas, pero bueno, eso ya no queda aquí. Pero cuando van al dentista o al doctor, siempre le dicen su turno y le toca a la persona que no hizo cita y le preguntan, disculpe, ¿usted tenía cita? Y contesta, no. Entonces le dicen, lo sentimos, porque usted no está en la lista, usted necesita registrarse para que su nombre esté en la lista y podamos mencionarle a la hora que está disponible. Y es impresionante, pero así sucede normalmente. En los premios, por ejemplo, en las competencias, desafortunadamente nadie puede participar en esos premios o en esas competencias si el nombre de esa persona no está escrito allí. Yo voy a decir algo interesante en esta tarde y normalmente cuando yo hablo de dentistas, doctores o los premios o las competencias, normalmente no se le va a tomar en cuenta a la persona si no está en la lista por razones obvias. Realmente no se encontraban escritos allí. Pero cuando la persona ya tiene una cita o cuando ya tiene el nombre registrado, por lo regular ellos siempre tienen un programa, un seguimiento, un sistema donde le dan prioridad a la persona que ya ha hecho la llamada, ya se ha dado tiempo para hacer la cita y tiene programado. Lo mismo es en las cortes jurídicas. Si la persona no tiene una agenda por allí programada para que vaya ese día, el juez va a pasar la lista y va a mencionar el nombre, y si la persona no está allí, desafortunadamente le van a dar acceso a otro y le van a poner falta, entonces su caso puede que lo pierda, y eso es por la simple y sencilla razón de que no se presentó. Esto es impresionante. Yo voy a hablar hoy de la lista negra. Normalmente hay personas que están en una lista negra y siempre los andan buscando. Y también el otro punto es como, por ejemplo, al graduarse. A mí me fascina esta parte porque cuando las personas van a graduarse, por ejemplo, los muchachos van a graduarse, siempre andan contentos a ver en qué posición quedaron, si quedaron en los primeros lugares, si tienen honores, si tienen por allí, ¿verdad? Alguna sorpresa y a ver en cuántas listas se están mirando, porque eso es bonito cuando son graduaciones y los llaman y su nombre es mencionado muchas veces. Eso es lindo. Y hoy te voy a hablar bíblicamente con respecto a esto, y hay algo interesante antes de entrar a nuestro programa del tema en esencia. Quise usar esta introducción para poder llevarte al tema que voy a hablar y puedas ser edificado, ser bendecido y tu fe crezca y realmente hoy digas gracias Señor porque me diste esta palabra a través de Radio Vida 1480, 94.9 FM y la AM. Ahorita voy a decirte, hay algo importante cuando está en la lista la persona de el señalado o el más buscado. Esto también es algo que a mí me llamó la atención. Pero hay algo que me fascina con respecto a la palabra de Dios. Cuando leímos Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, voy a entrar en materia para dar a conocer nuestro tema el día de hoy y seas bendecido, porque esto es demasiado interesante, importantísimo en la vida del creyente y quiero que lo tome muy en cuenta. 3:5 de Apocalipsis fue el texto mejor para mí de todos los que estuvimos estudiando en este tema, y dice que nosotros vamos a ser vestidos con una vestidura que significa, que simboliza pureza, apartados, santos por medio de Jesucristo, y esto permite que nosotros lo podamos ver al futuro. Y a mí me lleva aquí la palabra de Dios a pensar. Efesios capítulo 1, versículo 13-14, dice que el Espíritu Santo vino a nuestro corazón una vez que recibimos a Jesús en el corazón como Señor y Salvador. Dice que nos sella, el Espíritu Santo nos hace propiedad legítima de Dios. Y luego dice 2 Timoteo 2:19, cuando dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo está en nosotros y nos hizo propiedad de Él, pero dice, el Señor conoce a los que son suyos.
Dice, y están apartados del mal los que le temen. Y luego dice 1 Juan 2:28, que este texto a mí me encanta y siempre lo menciono. Yo siempre menciono Juan porque el discípulo amado del Señor y siempre habló cosas muy, pero muy cercas a la vida de Jesús. Dice, y ahora hijitos permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Aleluya. Por eso yo hoy quiero hablarte de este tema, porque la palabra del Señor menciona en el Salmo 25, para ir entrando en nuestro tema de ¿estás en la lista? ¿O estás en la lista? 25:3 dice, ciertamente ninguno cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Eso dijo en el Salmo 25:3. Cuando yo estaba estudiando este tema y estaba preparándolo para compartírtelo el día de hoy, me puse a pensar en la relación que nosotros tenemos con el Señor. Y esta relación es la que nos lleva a ser auténticos, que nos lleva a ser diferentes. El que hace realmente la voluntad de Dios se está enfocando constantemente a que su fe, su persona espiritual esté en crecimiento, y esto lo lleva a la persona a que mantenga esa relación de pureza, de santidad, de obediencia, porque ama el nombre de Dios, porque ama su presencia, y no permitimos negligencia, no permitimos realmente sueños o pereza, no permitimos nosotros descuidos, porque realmente nosotros estamos pendientes de las instrucciones que Dios nos ha dado. Esto es interesante, y por eso hoy quiero entrar ahora un poquito más de lleno a la palabra de Dios, porque al tema que estamos realizando, cuando la palabra de Dios mencionaba en Efesios 3:11 y 12, estaba diciendo Pablo a la iglesia en Éfeso que él quería, y cuando leímos también Apocalipsis 3:5, menciona acerca de las iglesias. Entonces estamos hablando de un tema que es basado en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia universal, la iglesia que compone todo aquel creyente que ama el nombre de Dios, la palabra, que lo ama a Dios sobre todas las cosas y por consiguiente al prójimo como a sí mismo. Esta es la regla del mandato de Deuteronomio capítulo 5 y 6, que Dios lo dijo, que estas son las leyes que debemos nosotros de tener constantemente en nuestra mente, en nuestras puertas, hablarle a los hijos hasta la tercera generación. Lo dejó recalcado en el Pentateuco, que es la palabra de la primera ley de los mandamientos, las leyes que dejó el Señor, las que les dio a Moisés en aquel día en el Sinaí, en el monte Sinaí, que realmente dice que miró cómo Dios preparó unas tablas y con su mismo dedo escribe las leyes de los 10 mandamientos. Esto lo recalcó el Señor. Por eso yo me fui pensando que este llamado, que esta mención, esta palabra nos la deja a nosotros para que nosotros hoy pongamos atención, de que Él nos dejó claro las escrituras. Dice la palabra que esta palabra, segunda de Pedro 1:19, fue escrita por parte del Espíritu Santo guiando a los apóstoles y profetas para que nosotros tengamos guía, dirección. El Salmo 119:105 dice la Biblia que lámpara es a nuestros pies. La palabra de Dios nos alumbra el camino. Dice que en 2 Timoteo 3:16 que es la palabra que nos guía, siendo inspirada por el Espíritu de Dios, para que nosotros los hombres seamos preparados, nos edifiquemos y podamos ser guiados correctamente delante de Dios, para que estemos preparados para todo y seamos perfectos. Y aquí la palabra de Dios menciona en Mateo 22 de una llamada a una fiesta de bodas, a una fiesta solemne, una fiesta gloriosa. Y es un llamado a todo cuanto el Señor llamare. Esto también se revela, eso está en el versículo 9, Mateo 22. Ese versículo 9 menciona, dice, a todo a quien se encuentren en las calles inviten para estas fiestas. La Biblia menciona que la iglesia, Juan 14, versículo 1 al 3,
en primera los Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 17 específicamente, primera los Corintios 15, versículos 52 al 56, la Biblia menciona acerca de un arrebatamiento, donde Jesús dice que ya tiene un lugar establecido. Dice, yo me voy pues a preparar lugar para ustedes. Le dijo a los discípulos y a los judíos y a todos los gentiles que habían en ese entonces. Entonces, cuando menciona la palabra de Dios en esta parábola que Jesús mismo comenta, Mateo 22, en ese versículo 9 dice, a todos cuantos se encuentren en las calles, anúncienle. Y a mí me lleva a pensar cuando el Señor le encomienda a los discípulos y a todos los que le seguían en ese entonces. Dice la palabra que les dijo Marcos capítulo 16, versículo 15 al 17, que dice que estas señales te seguirán, hasta el versículo 19, dice a todos los que creen. Y luego dijo, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, para que todo aquel que en él cree no será, dice, perdido, sino será salvo. Y dice que no será más condenado, porque la Biblia dice que en capítulos 5 y 6 de Romanos dice que el hombre pecó ante Dios desde el inicio. Adán y Eva, capítulo 1 y 2 y 3 de Génesis, dice que el hombre pecó contra Dios, falló a Dios. ¿Qué fue el pecado que hizo ante Dios? La rebeldía, la desobediencia. La palabra la desobedeció. Se dice que Dios hablaba al hombre prácticamente cara a cara. El hombre escuchaba la voz de Dios y el hombre decía, estaba muy bien, hasta que un día comete el pecado de comer del fruto prohibido, y desde ese entonces entró el pecado. Y la Biblia lo menciona ahí en Romanos 5 y 6. Dice, por un hombre entró el pecado al mundo, y del pecado la muerte. Entonces todos pasaron a ser destituidos de la gloria de Dios. Pero dice, pero por un hombre también entró la salvación. Este es Jesucristo. Aleluya. La justificación, la salvación, la redención. El único que se presentó ante Dios el Padre para que realmente pudiera traer perdón de pecados y pudiera tener el hombre, la humanidad, una salvación enorme, grande, aleluya, preciosa. Por medio de Jesucristo solamente fue Él. Por eso la Biblia dice, Hebreos 7:25, dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice la Biblia 4:12 de Hechos, porque en ningún otro hay salvación, porque dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por quien podamos ser salvos. Aleluya. Y luego dice también, 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Y dice así, Jesucristo hombre. Aleluya. Cuando yo menciono esto, este mensaje del reino de salvación de la humanidad llegó aquí, y por eso el Señor dijo, Mateo 28, versículo 19, dice, vayan y prediquen este evangelio del reino, este evangelio, lo mismo que Jesús les había enseñado, que realmente Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él vino prácticamente a poner su vida en rescate por todos nosotros. Él fue el único que vino y pagó con su propia vida por el pecado, cual hayamos cometido, cual hayamos realizado ante Dios y le hayamos fallado a Dios. Ese pecado es el que Jesús paga con su misma vida. Pero la cosa más linda aquí es que Jesús en ese momento de sufrimiento cumplió, y luego dice, al tercer día resucita, trayendo una glorificación a su cuerpo. Y entonces dice, ese cordero inmolado verdaderamente se levanta con gloria en triunfo, porque venció al diablo, venció a la muerte y prácticamente obedeció hasta la muerte, dice, en perfección a Dios. Él fue el único que realmente pudo lograr. Algo que me interesa a mí decir en este momento, como saliéndome un poquito del punto, es decir, ninguna doctrina de ninguna religión tiene esta regla: la gracia de Dios. Aleluya. Por eso somos identificados, somos realmente personas que nos destacamos. Cualquiera que nos ve la gloria de Dios en nosotros, porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora Dios habita en nosotros, nos ha hecho ser templos del Espíritu Santo. Y este llamado, cuando yo decía Mateo 22, versículo 9, es
Válgame toda esta historia que acabo de comentar, porque este es el Evangelio. Dios a mí me llamó para traer por eso el programa se llama Ministerio Internacional, ministrando el Evangelio de Jesucristo, porque esta es la verdad que no podemos callar, lo cual muchos mensajes diluidos te lo dicen por fuerita y no entiende la gente y solamente tienen una religión, pero no tienen el Evangelio, no siguen al Evangelio. Y este es el mensaje que Dios trajo aquí, Mateo 22:19, en esta parábola. Dijo, vayan y díganle a todos los cuantos se encuentren. Hechos 2:39 también, cuando ya el Espíritu Santo llega en la iglesia primitiva, cuando nace la iglesia cristiana, la iglesia codependiente, la iglesia dependiente de Cristo, los que empiezan a hablar el mensaje de salvación, del perdón de pecados, que tenemos que arrepentirnos del pecado. Pedro aquí salta y dice, por el Espíritu Santo es necesario que se arrepienta. Y se lo voy a leer para estar en intermedio, para darte unos textos y poder bajar nuestro tema y terminar. Yo te voy a decir, dice Hechos 2:39, así, de esta forma. Me encanta esta parte porque es fundamental, esto es doctrina fundamental de la vida cristiana. Dice así, que le dijo, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno para el perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Y luego dice, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos. Y luego dice, y para todos los que están lejos. Pero también dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Entonces, volviendo a decir, este llamado a la cena, a un evento crucial, glorioso, bendecido, este llamado está siendo prácticamente hoy para ti. Y yo te voy a decir, la Biblia revela, y te voy a dar los textos porque no los quiero leer. La Biblia dice, porque me tardaría mucho, y tenemos aquí nuestro tiempo limitado, en tu programa Mimej Ministries en Radio Vida 1480 AM 94.9 FM, que estamos aquí todos los días domingos a las 4 de la tarde. Te voy a decir, dice que en el capítulo 3 versículo 5 le habla a las iglesias acerca de la pureza, de apartarse, de ser santos, para estar siempre preparados para el futuro, que Dios nos está preparando para esa boda, porque nosotros, dice Efesios 5, somos la novia y Él es el novio. Nosotros somos la iglesia y Él es el novio. Dice que el novio está preparando la iglesia, la cuida, la sustenta para presentarla ante Dios, una iglesia limpia, pura y sin mancha delante de Dios. Aleluya. Entonces Dios se está preparando por medio del Espíritu Santo a la iglesia para que nosotros hoy un día estemos listos y un día estemos con Él. Entonces dice Apocalipsis 17:8, 21:27, 22:19, Apocalipsis 13:8. Todos esos textos hablan acerca del milenio, de la tribulación que viene en los juicios, para el futuro. Y dice que todas estas personas que se encuentren en ese tiempo, pero hay un texto que a mí me fascina y es el último capítulo de Apocalipsis, el 22, que eso sí prácticamente será el final, que dice que los que no se encuentran en el libro de la vida, entonces no van a ser aceptados y van a ser rechazados para una condenación. Por eso, mi hermano, por eso, mi amigo, si tú ya eres creyente, tienes que asegurarte que tu nombre esté inscrito, que ya tu nombre haya sido escrito en el libro de la vida. Porque si usted no sabía, Dios tiene un libro donde apunta todo. Por eso Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice que nosotros no vamos a poder engañar al Señor.
porque vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos aquí, todo lo que nosotros hacemos. La Biblia dice en Corintios que en el capítulo 5, dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Nosotros vamos a estar frente a Él cuando realmente nos presentemos delante de Él para recibir recompensas. Pero esta recompensa es para los creyentes. Cuando el Señor nos dé las recompensas que prometió a los que le amamos. Pero a los que no son creyentes va a decirles, no estuvieron en el libro de la vida escritos, entonces van a ser apartados. La Biblia dice que este mismo libro acerca de ser escrito en el libro de Dios arriba en el cielo, David tuvo esta revelación. En el capítulo 56, versículo 8, él hizo un clamor en el espíritu cuando estaba pidiendo a Dios que le diera un espíritu recto, un espíritu que realmente sea humillado ante él. Dice que él clama y lo revela y dijo que él quería que su nombre estuviera escrito en ese libro. También Malaquías 3:16 le habla a los gentiles, pero también habla a Israel y habla acerca del libro que esté escrito también la persona. Lucas 10:20, a mí me impresiona esta parte de esta historia de Jesús, porque dice, Jesús y sus discípulos le dijo, si cuando la persona esté allí, yo se lo voy a leer, Lucas capítulo 10, versículo 20, porque vamos a estar acercándonos para concluir nuestro tema. Dice aquí que le dijo de esta manera, pero no se regocijen de que los espíritus se sujeten, sino que regocíjense. En inglés dice rejoice. O sea, regocíjense, estén felices, estén contentos de que sus nombres estén escritos en los cielos. Aleluya. O sea, que nosotros como hombres y mujeres de Dios, si nosotros hacemos grandes proezas, maravillas en Dios, el regocijo, la felicidad más grande es dar gloria a Dios, porque ya nuestro nombre está en el libro de la vida. Aleluya. O sea, estamos en la lista. Yo te pregunto hoy, ¿tú ya estás en la lista? ¿Verdaderamente ya estás escrito en el libro de la vida? Y yo te voy a leer Hebreos, el capítulo 12, versículo 22. Hay algo interesante que habla este libro aquí y dice la palabra del Señor. 12, 22, 23. Dice así la palabra. Sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aleluya. Por eso cuando la persona entra a Cristo y le dice, Señor, yo me arrepiento, me aparto del pecado, te entrego toda mi vida, todo mi ser, quiero vivir para ti, ese espíritu rebelde, ese espíritu pervertido, ese espíritu que estaba en contra de Dios, ahora es quitado y te pone un espíritu recto, perfecto, porque el Espíritu Santo hace la operación, quita el corazón malo y pone un corazón nuevo. Cuando el Espíritu Santo viene y te sella y te hace una nueva criatura, te hace un nuevo hijo de Dios, aleluya, tú empiezas a vivir realmente la palabra de Dios, porque sin el Espíritu no podemos obedecer a Dios, porque nosotros solos, Jesús lo dijo 15:5 de Juan, no podemos hacer nada separados de Él. Por eso voy a ir bajando un poquito nuestro tema. Dice que realmente Mateo 10, aquí te lo voy a ir concluyendo, Mateo 10, hay algo que me fascina, también lo dice Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9, dice 10:32 Mateo, dice así, la palabra de Dios de esta manera, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y Lucas menciona algo muy parecido, pero es diferente. Y mire que dice ahí, 8 y 9 de Lucas 12. Dice así, les digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu no le será perdonado, ni en esta vida ni en la otra.
Lucas 14, ahí mismo hace la invitación. Todos estamos invitados a la boda. Ahí dice en el versículo 15 hasta el versículo 33. Y algo que me encanta verdaderamente de este capítulo es de que todos estamos invitados. Porque dice el versículo 18, venid, dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, vengan, que ya todo está preparado. Y el versículo 18, y a todos a una, dice, y a todos a una comenzaron a excusarse. Y le empezaron a decir, déjame que yo entierre al que se me murió, me casé apenas, voy a pasarla con ella. Otro le puso realmente otras excusas. Y dice que en el versículo 21 dice, lo que yo les mencionaba hace un momento en Mateo 22, versículo 9 y Hechos 2:39. Dice ahí, dice, y el otro le dijo, te ruego que me excuses. Pero el versículo 21 dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y le dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Aleluya. Y luego dijo el 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Por cuanto les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aleluya. Este día glorioso está cerquita. La palabra del Señor menciona que todo a cuanto se encuentren en la calle. Por eso mi mensaje hoy quiero terminar diciéndolo. La gracia de Cristo Jesús sale a hacer vigencia por esencia el día que Él muere y el día que resucita, porque entonces Él se sienta a la diestra del Padre y dice, ahora yo volveré otra vez y me tomaré a mí mismo, Juan 14, 1 al 3. Y dice, pero es entonces el momento que ustedes van a ser guiados por el Espíritu Santo. Esto lo va a leer Juan 13 al 16. Es necesario, estamos en la operación del Espíritu Santo. Efesios 2:8, la Biblia dice que es por gracia la salvación, no es por las obras. Realmente esta salvación y este llamado es para ti que verdaderamente crees en este evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar los pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo soy el primero y yo estoy en esta lista, porque sabe que yo estaba en la lista de los condenados, en la lista que me iba a llevar a la muerte, en la lista que me iba a perder para siempre. Yo sé que hay mucha gente que está en la lista negra, que lo están acusando, que posiblemente está en la cárcel por pagar una condena realmente que hizo y fue mala, pero hay muchos que están tal vez pagando una condena que no hicieron, pero hay muchos que están en la lista de que van para la condenación, porque la Biblia dice en el capítulo 3 de Juan, dice desde el versículo 16 en adelante, dice la Biblia que el que no creyere ya ha sido condenado porque ha rechazado al Hijo. No rechaces al Hijo. Esta gracia se te fue dada a ti. Significa Romanos 6:23. Es una dádiva de Dios, es el regalo de Dios para ti, para que no te pierdas para siempre, porque tienes un alma. Ezequiel 18 dice que todas las almas son del Señor. Esta alma tuya, esa alma le pertenece a Dios. Cristo Jesús la compró a precio de sangre en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, y Él te está invitando en esta noche, en esta tarde, para los lugares que ya estamos en el otro mundo y estamos por vía internet. Pero te voy a decir, sabes, hoy el Señor te está invitando para los que están en Houston y su alrededor, en Estados Unidos, en México, lo que es Latinoamérica, que es de día, y en algunas partes que todavía realmente es de día, por la tarde. Te voy a decir,
el Señor te está llamando a que creas en Él y le digas: yo no me quiero perder por nada esa boda, ese arrebatamiento, ese día glorioso. Yo quiero irme contigo, yo quiero que me perdones. No quiero estar en la lista de los condenados, yo no quiero estar en la lista realmente de los que se van a perder para siempre. Yo quiero que mi nombre sea confesado ese día cuando tú arrebates a la iglesia y en el tribunal de Cristo. Yo quiero que mi nombre sea mencionado y yo voy a decir amén, y yo voy a estar de frente a ti justificado por la fe, en paz con Dios. Yo quiero estar ese día realmente contento, gozoso, feliz, porque triunfé contigo. Dile ahí conmigo: Señor Jesucristo, yo te acepto en mi corazón, yo quiero que me perdones, reconozco mis pecados, me aparto del pecado, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dile ahí también, si tú te apartaste, dile: Señor, pinta mi nombre en tu libro. Y si ya el Señor borró el nombre, dile: Señor, vuelve a escribir mi nombre en el libro de la vida. Dios está dándote ahora oportunidad para que tú realmente inicies una nueva vida, porque es el nuevo comienzo. Estamos en la operación final del Espíritu Santo. Este evangelio será anunciado en todo el mundo y está cerquita ya para que lleguemos a todo el mundo. Habrá algún sitio por ahí del mundo que tal vez no lo van a permitir por leyes, pero sabe una cosa: va a llegar el momento que a través de estos medios estará siendo anunciado y nadie tendrá excusa, nadie tendrá realmente un momento para decir: nunca me hablaron. Por eso ahorita entren a barca. Dice la Biblia en el capítulo 5, versículo 32 de Génesis, dice que Noé tenía 500 años. Y luego cuando dice en el capítulo 7, en los primeros versículos, dice la Biblia que Noé tenía 600 años. Del versículo 18 en adelante, el versículo 8 en adelante del capítulo 7, dice la Biblia, pero también en el capítulo 6 de Génesis, dice que Noé realmente tuvo hijos. Y dice que tenía 600 años. Se dice que en ese periodo que no se describe exactamente en la Biblia, se dice que pasaron como 20 años. Por eso la Biblia realmente nos revela que pasaron 100 años donde Noé, Dios le dijo: hazte el arca para que se salven, y la gente no entraba. Por eso nosotros los predicadores, según la historia, decimos 120 años estuvo predicando Noé diciendo: entren al arca, porque realmente Jesucristo viene a salvarlos, porque la ciudad, porque la tierra está llena de pecado, de lo mal, y Él se ha arrepentido de haber formado al hombre y va realmente a traer un diluvio. Y la gente no quería creer, hasta que Dios dice, cerró la puerta y nadie se salvó más que 8 personas, según lo revela Pedro capítulo 3. Realmente dijo Jesús en Mateo 24, amigo y hermano, la Biblia dice que como en los días de Noé, se daban en casamiento, bebían, se emborrachaban, hacían bailes, fiestas, y la gente estaba siempre disfrutando y gozando de cosas paganas. Dice, hasta que cuando veas todas estas cosas, piensen, asegúrense que su nombre está inscrito en el libro de la vida, porque la venida de Cristo va a suceder cuando menos lo piensen. Hoy te voy a decir, realmente reflexiona si realmente tú sabes que tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Vive tu vida segura, confiada, como lo leímos en los primeros versos de 11 y 12 de Efesios. Segura, vive realmente como lo leímos capítulo 12 versículos 22 y 23 de Hebreos. Confiado, porque realmente esperamos, como dijo Filipenses capítulo 3, un lugar, aleluya, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Te invito a que realmente te prepares, porque pronto el novio viene a levantar esa hermosa novia que es la iglesia. Somos tú y yo, una iglesia ataviada, pura, limpia, sin mancha, santa, que no tiene arruga, que no tiene contaminación. Si tú estás en esta lista, los que están por las redes,
compartan el mensaje, predica conmigo. Los que están en la radio, acepta al Señor, únete a ese grupo que dice: Señor, quiero estar en la lista de los premiados. Por eso Corintios en el capítulo 9 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque todos los que corren en una carrera, dice, uno lleva el premio nada más, pero dice, corren con un objetivo, logrando alcanzarlo. Por eso allí mismo en el capítulo 12 de Hebreos que te di, en el versículo 1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya, el que nos dejó ejemplo, 1 Pedro 2:21, ejemplo para que sigamos sus pisadas. Te amo en el amor de Cristo y yo oro en esta tarde que Dios, por el Espíritu Santo, haga germinar esta palabra en tu corazón, en tu mente, y seas buena tierra, trayendo 30, al 60 y al 100 por uno nuevos frutos de arrepentimiento, de lo que habló Juan el predicador, el bautista, Juan realmente el primo de Jesús, el gran profeta de Dios, en el capítulo 1. Dignos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Lo que Pedro dijo en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, 2 y 3. Es necesario que verdaderamente nosotros tengamos hoy atención. En el Hebreos capítulo 10 dice en los últimos versículos que pongamos atención. Hebreos capítulo 2 dice: pongamos atención a esta salvación, y que realmente le pongamos atención a los principios de Dios, porque verdaderamente Jesucristo viene y debe estar tu nombre escrito, porque Él va a arrebatar solo los que están escritos en el libro de la vida. Asegúrate que realmente tu nombre esté escrito en el libro de la vida, para que ya no estés en la lista negra. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que tu palabra traiga bendición abundante